Había matado a un egipcio y por miedo huyó al desierto. Durante 40 años vivió como un simple pastor, lejos de la gloria del palacio donde creció. Probablemente pensó que su destino estaba sellado, que su historia había terminado y que Dios ya no podía usarlo. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado te descalifica, que por tus errores Dios ya no puede usarte, que lo que hiciste o lo que te hicieron te ha alejado del propósito que Él tenía para ti? Pero aquí está la verdad. Dios no desecha a las personas por sus fracasos. Él los usa para su gloria. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio algo sorprendente. Una zarza ardía, pero no se consumía. Y cuando se acercó, Dios le habló desde el fuego: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Éxodo 3:4. Moisés pensaba que su vida estaba acabada, que su error lo había dejado fuera del plan de Dios. Pero en ese momento, Dios le mostró que aún no había terminado con él, que lo que Moisés veía como un exilio, en realidad, era un tiempo de preparación. Tal vez has estado en un desierto, un tiempo de silencio, donde creíste que Dios te olvidó. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. No importaba su pasado, no importaban sus temores. Dios tenía un propósito para él y nada lo iba a detener. Moisés tuvo excusas. «No soy nadie. No sé hablar bien. Y si no me creen». Pero Dios tenía una respuesta para cada una de ellas, porque cuando Dios llama, Él equipa. Cuando Dios elige, Él capacita. Si crees que has cometido errores que te sacaron del plan de Dios, recuerda esto: Dios usó a Moisés a pesar de su pasado, y lo mismo hará contigo. Nada de lo que has vivido ha sido en vano, nada ha sido un error. Dios ha estado preparando tu corazón, puliendo tu carácter y fortaleciendo tu fe para el propósito que Él tiene para ti. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has pensado que ya no hay esperanza para ti? ¿Cuántas veces has creído que tu historia ya está escrita y que no hay más capítulos? Dios te está llamando, y si Él te llama, significa que todavía hay una misión para ti. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser el libertador de Israel. Lo que parecía un fracaso, en realidad era un puente hacia su destino. Y así será contigo. Escribe en los comentarios: «Dios aún no ha terminado conmigo. Tu historia no ha acabado». Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos en el lugar equivocado, en la situación equivocada, y que todo lo que nos rodea parece un error. Pero, ¿y si lo que hoy ves como una circunstancia injusta es en realidad el escenario que Dios preparó para cumplir su propósito en ti? Esther era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera. No tenía poder, no tenía una posición de honor, y mucho menos imaginaba que Dios la estaba preparando para un llamado que cambiaría la historia de su pueblo. Pero un día, todo cambió. Dios movió las piezas de una manera que nadie pudo prever. La reina Vasti perdió su posición, y Esther fue llevada al palacio del rey Asuero para convertirse en reina de Persia. Podría haber pensado: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me llevaron lejos de mi hogar? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y sin embargo, Dios tenía un propósito mayor para ella. Cuando el malvado Amán tramó la destrucción del pueblo judío, solo había una persona que podía interceder ante el rey. Y esa persona era Esther. Fue entonces cuando su primo Mardoqueo le dijo unas palabras que cambiaron su perspectiva. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. En otras palabras, nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sido un error.
Todo te ha traído hasta este momento. Tal vez hoy te preguntas por qué pasaste por ciertas pruebas. Tal vez no entiendes por qué Dios permitió que ciertas cosas te sucedieran. Pero déjame decirte algo. Dios no te puso donde estás por casualidad. Esther pudo haber sentido miedo, pudo haberse quedado en silencio, pero tomó valentía, ayunó, oró y se presentó ante el rey. Y por su obediencia, Dios usó su vida para salvar a todo su pueblo. Ahora piensa en tu vida. ¿Y si las pruebas que has enfrentado eran solo una preparación? ¿Y si las puertas que se cerraron en realidad te estaban guiando a algo más grande? ¿Y si todo lo que has vivido tenía un propósito mayor? Nada de lo que has pasado ha sido en vano. Dios no te ha puesto en este tiempo, en este lugar y en esta situación sin razón. Todo tiene un propósito. Así como Esther fue puesta en el palacio para salvar a su pueblo, Dios te ha puesto en tu lugar para cumplir su propósito en ti. No temas, no dudes. Este es tu tiempo. Escribe en los comentarios: para este tiempo fui llamado. Dios está obrando en tu vida, aunque ahora no lo entiendas. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos: si Dios me ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Había matado a un egipcio y por miedo huyó al desierto. Durante 40 años vivió como un simple pastor, lejos de la gloria del palacio donde creció. Probablemente pensó que su destino estaba sellado, que su historia había terminado y que Dios ya no podía usarlo. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado te descalifica, que por tus errores Dios ya no puede usarte, que lo que hiciste o lo que te hicieron te ha alejado del propósito que Él tenía para ti? Pero aquí está la verdad. Dios no desecha a las personas por sus fracasos. Él los usa para su gloria. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio algo sorprendente. Una zarza ardía, pero no se consumía, y cuando se acercó, Dios le habló desde el fuego: «Moisés, Moisés», y él respondió: «Heme aquí». Éxodo 3:4. Moisés pensaba que su vida estaba acabada, que su error lo había dejado fuera del plan de Dios. Pero en ese momento, Dios le mostró que aún no había terminado con él, que lo que Moisés veía como un exilio, en realidad, era un tiempo de preparación. Tal vez has estado en un desierto, un tiempo de silencio, donde creíste que Dios te olvidó. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. No importaba su pasado, no importaban sus temores. Dios tenía un propósito para él y nada lo iba a detener. Moisés tuvo excusas: «No soy nadie, no sé hablar bien, y si no me creen». Pero Dios tenía una respuesta para cada una de ellas, porque cuando Dios llama, Él equipa. Cuando Dios elige, Él capacita. Si crees que has cometido errores que te sacaron del plan de Dios, recuerda esto: Dios usó a Moisés a pesar de su pasado, y lo mismo hará contigo. Nada de lo que has vivido ha sido en vano, nada ha sido un error. Dios ha estado preparando tu corazón, puliendo tu carácter y fortaleciendo tu fe para el propósito que Él tiene para ti. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has pensado que ya no hay esperanza para ti? ¿Cuántas veces has creído que tu historia ya está escrita y que no hay más capítulos? Dios te está llamando, y si Él te llama, significa que todavía hay una misión para ti. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser el libertador de Israel. Lo que parecía un fracaso, en realidad era un puente hacia su destino. Y así será contigo. Escribe en los comentarios: «Dios aún no ha terminado conmigo. Tu historia no ha acabado». Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos en el lugar equivocado, en la situación equivocada, y que todo lo que nos rodea parece un error. Pero, ¿y si lo que hoy ves
como una circunstancia injusta, es en realidad el escenario que Dios preparó para cumplir su propósito en ti. Esther era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera. No tenía poder, no tenía una posición de honor, y mucho menos imaginaba que Dios la estaba preparando para un llamado que cambiaría la historia de su pueblo. Pero un día, todo cambió. Dios movió las piezas de una manera que nadie pudo prever. La reina Vasti perdió su posición, y Esther fue llevada al palacio del rey Asuero para convertirse en reina de Persia. Podría haber pensado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me llevaron lejos de mi hogar? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y sin embargo, Dios tenía un propósito mayor para ella. Cuando el malvado Amán tramó la destrucción del pueblo judío, solo había una persona que podía interceder ante el rey. Y esa persona era Esther. Fue entonces cuando su primo Mardoqueo le dijo unas palabras que cambiaron su perspectiva. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. En otras palabras, nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sido un error. Todo te ha traído hasta este momento. Tal vez hoy te preguntas por qué pasaste por ciertas pruebas. Tal vez no entiendes por qué Dios permitió que ciertas cosas te sucedieran. Pero déjame decirte algo. Dios no te puso donde estás por casualidad. Esther pudo haber sentido miedo, pudo haberse quedado en silencio, pero tomó valentía, ayunó, oró y se presentó ante el rey. Y por su obediencia, Dios usó su vida para salvar a todo su pueblo. Ahora piensa en tu vida. ¿Y si las pruebas que has enfrentado eran solo una preparación? ¿Y si las puertas que se cerraron en realidad te estaban guiando a algo más grande? ¿Y si todo lo que has vivido tenía un propósito mayor? Nada de lo que has pasado ha sido en vano. Dios no te ha puesto en este tiempo, en este lugar y en esta situación sin razón. Todo tiene un propósito. Así como Esther fue puesta en el palacio para salvar a su pueblo, Dios te ha puesto en tu lugar para cumplir su propósito en ti. No temas, no dudes. Este es tu tiempo. Escribe en los comentarios: para este tiempo fui llamado. Dios está obrando en tu vida, aunque ahora no lo entiendas. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos, si Dios me ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Tal vez hoy estás pasando por una prueba que parece injusta. Quizás has perdido algo importante, una relación, un trabajo, la salud, o has visto cómo los problemas llegan sin explicación. Si alguna vez has sentido que todo se derrumba sin razón, déjame decirte que no eres el único. Hubo un hombre que experimentó un dolor tan grande que deseó no haber nacido. Ese hombre fue Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, próspero y bendecido. Pero un día, sin previo aviso, lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. En un instante, Job pasó de tenerlo todo a no tener nada. ¿Acaso Dios se había olvidado de él? Aquí es donde muchos abandonan la fe. Cuando todo se vuelve oscuro, es fácil pensar que Dios ya no está presente. Pero lo que Job no sabía era que Dios estaba usando su prueba para un propósito mayor. Cuando Job se lamentaba, Dios le respondió con preguntas que revelaron algo poderoso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios no le dio respuestas inmediatas, pero le recordó algo fundamental. Dios sigue en control, incluso cuando no entendemos el proceso. El sufrimiento de Job no fue en vano. Fue una prueba que terminó en doble bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12.
Cuando Job pensó que todo estaba perdido, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Su prueba no fue un error, fue un proceso. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no está contigo en medio de tu dolor? ¿Cuántas veces has pensado que todo lo que has perdido no tenía sentido? Si Job hubiera abandonado la fe en medio de su dolor, jamás habría visto la restauración que Dios tenía para él. Dios no se equivoca. Lo que hoy ves como pérdida, mañana puede ser el camino a una bendición mayor. Nada de lo que has sufrido ha sido en vano. Dios está obrando en tu vida, aunque no lo entiendas. Escribe en los comentarios: confío en el plan de Dios, aunque no lo entienda. Dios tiene un propósito, y si permaneces fiel, verás su gloria manifestarse en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que tu milagro no llega, que oraste, esperaste, y aún así la situación no cambió? Peor aún, parece que todo terminó, que no hay vuelta atrás, que la puerta se cerró definitivamente. Eso fue exactamente lo que sintieron Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Habían llamado a Jesús, pero él no llegó a tiempo. 4 días después, cuando ya todo parecía perdido, Jesús finalmente apareció. Pero en ese momento ya no tenía sentido. Marta le dijo con tristeza: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Quizás tú también has pensado: Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Si me hubieras dado esa oportunidad a tiempo, no habría perdido todo. Si hubieras respondido mi oración cuando más lo necesitaba, no estaría en esta situación. Pero Jesús le respondió algo que cambió toda la historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Lo que parecía un final definitivo, para Dios era solo el escenario perfecto para mostrar su gloria. Jesús no llegó tarde. Él llegó en el momento exacto para demostrar que su poder va más allá de la muerte, de la lógica y del tiempo. Se paró frente a la tumba y dio una orden que rompió con todas las leyes naturales. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y aquel que estaba muerto por 4 días salió caminando. Dios quiere que entiendas algo hoy. Aunque parezca tarde, Dios aún tiene la última palabra. Aunque todo esté muerto, Dios puede traerlo de vuelta a la vida. Aunque pienses que el tiempo se acabó, Dios aún puede hacer un milagro. Lo que tú ves como un error o una pérdida definitiva, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su poder en tu vida. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro habría sido sanado, pero al llegar después, fue resucitado. A veces Dios permite que ciertas cosas mueran en nuestra vida para luego mostrarnos un milagro mayor. Hoy quiero que recuerdes esto. No es demasiado tarde. Dios sigue teniendo la última palabra sobre tu historia. Escribe en los comentarios: Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Lo que parece un final, para Dios es solo el comienzo. ¿Qué haces cuando la vida te encierra en una prisión de problemas, dolor y pruebas? ¿Cómo reaccionas cuando parece que servir a Dios solo te ha traído sufrimiento? Pablo y Silas conocieron el dolor de la injusticia. Fueron golpeados y encarcelados por predicar el Evangelio. Los azotaron sin piedad, los encadenaron y los lanzaron a lo más profundo de una prisión oscura. Humanamente hablando, parecía el final. Estaban heridos, sin esperanza de salir, en la peor de las circunstancias. Pero en lugar de lamentarse, hicieron algo que desafió toda lógica. Comenzaron a adorar a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. En medio del dolor, ellos eligieron adorar. En la oscuridad, ellos eligieron confiar. Y fue entonces cuando el milagro sucedió.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Dios respondió a su adoración con libertad. Lo que parecía una prisión se convirtió en el escenario para una manifestación sobrenatural. Tal vez hoy te sientes en una cárcel emocional, financiera, espiritual. Tal vez sientes que no hay salida, que las cadenas son demasiado fuertes. Pero aquí está la clave. Tu adoración tiene poder. Dios no te ha olvidado. Lo que hoy parece una injusticia, mañana será un testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será un milagro. La prisión no era el final para Pablo y Silas. Era solo una plataforma para que Dios mostrara su gloria. No importa cuán difícil sea tu situación, adorar en medio de la prueba puede sacudir los cimientos de tu prisión. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has dejado que tu dolor silencie tu adoración? ¿Cuántas veces has creído que Dios se ha olvidado de ti porque no ves la respuesta? Y si en lugar de quejarte, hoy decides levantar un canto de fe, Dios sigue teniendo el control, aún en la prisión, aún en la oscuridad, aún cuando todo parece perdido. Escribe en los comentarios: adoraré a Dios, aunque no entienda un proceso. Tu alabanza puede abrir puertas que jamás imaginaste. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a hacer algo imposible? Has estado en una situación en la que todo a tu alrededor grita que no puedes, que vas a fracasar, pero en tu corazón sientes que Dios te está pidiendo que confíes. Pedro vivió ese momento en medio de una tormenta. Los discípulos estaban en una barca en medio del mar cuando una tormenta amenazó con hundirlos. De repente vieron a Jesús caminando sobre el agua. Era algo imposible, algo que la mente humana no podía comprender. Pedro, con valentía, hizo una petición arriesgada: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Jesús le respondió con una sola palabra: ven. Y en ese momento, Pedro hizo lo impensable. Puso su pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Ahora piensa en esto. Las olas seguían ahí. El viento seguía soplando. Nada había cambiado en el entorno, pero Pedro no estaba caminando sobre el agua, sino sobre la palabra de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, hizo lo imposible. Pero en cuanto miró la tormenta y dudó, comenzó a hundirse. Tal vez hoy Dios te está llamando a caminar en fe, a dar un paso en algo que parece imposible. Pero el problema no es la tormenta. El problema es dónde está tu enfoque. Si miras las circunstancias, te hundirás. Si miras los problemas, el miedo te paralizará. Si miras las voces que te dicen que no puedes, nunca avanzarás. Pero si mantienes tu mirada en Jesús, podrás caminar sobre cualquier tormenta. Pedro pudo haberse quedado en la barca, pudo haber dejado que el miedo lo venciera, pero fue el único discípulo que experimentó el milagro de caminar sobre el agua. Dios te está llamando a creer más allá de la lógica, a confiar en su palabra incluso cuando todo parezca imposible. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pasos de fe te ha pedido Dios que tomes? ¿Has dudado de su llamado por miedo a hundirte? ¿Y si hoy decides salir de la barca y confiar en Él? Dios no te ha llamado a vivir limitado por el miedo. Te ha llamado a caminar en fe. Escribe en los comentarios: caminaré en fe, aunque no vea el camino. El milagro sucede cuando decides creer. ¿Cuántas veces has sentido que te alejaste demasiado de Dios? Que tomaste malas decisiones, que arruinaste oportunidades y que no mereces volver a su presencia. Muchos creen que sus errores los han descalificado, que ya no hay vuelta atrás. Pero la historia del Hijo Pródigo nos demuestra que el amor de Dios es más grande que cualquier caída. Jesús contó esta parábola. Un padre tenía 2 hijos. El menor
impulsado por su deseo de independencia, pidió su herencia antes de tiempo y se marchó lejos. Despilfarró todo en placeres hasta que se encontró sin nada, solo y hambriento. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lucas 15:14. El joven que antes tenía riquezas y abundancia, terminó cuidando cerdos y deseando comer la comida de los animales. Llegó al punto más bajo de su vida. Tal vez has estado ahí. Tal vez has tomado decisiones que te llevaron al dolor, a la vergüenza, a la desesperación. Pero en medio de su miseria, el hijo pródigo recordó algo importante. Aún tenía un padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. Se levantó, decidido a volver, aunque solo fuera como un siervo. Pero lo que no sabía es que su padre jamás había dejado de esperarlo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó que su hijo llegara a la puerta. Lo vio desde lejos, corrió hacia él, y lo abrazó. No le pidió explicaciones, no lo humilló, simplemente lo restauró. Le puso un anillo en su dedo, señal de que aún era su hijo. Le vistió con ropas nuevas y preparó una gran fiesta. Este es el corazón de Dios. Tal vez crees que has fallado demasiado, que ya no hay vuelta atrás, pero Dios no ha cerrado la puerta. No importa lo lejos que hayas ido, siempre hay un camino de regreso al Padre. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que ya no mereces el amor de Dios? ¿Cuántas veces has creído que tus errores te separaron para siempre de su propósito? Y si hoy decides regresar a su presencia sin miedo ni culpa, Dios no te rechaza. Él te espera con los brazos abiertos. Escribe en los comentarios: vuelvo a los brazos de mi Padre. Tu historia no termina en el fracaso. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te prometió algo, pero no ves el cumplimiento? ¿Cuántas veces has esperado y esperado, pero la respuesta parece no llegar? Abraham conoció el dolor de la espera. Dios le había prometido un hijo, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaron y nada sucedía. Él y Sara envejecieron. Humanamente hablando, ya no había posibilidad alguna de que tuvieran un hijo. Todo indicaba que la promesa había fallado. Quizás tú también has estado en esa situación. Tal vez Dios te dio una palabra, una promesa, una visión para tu vida, pero hoy sientes que todo se ha detenido, que es demasiado tarde, pero Dios no se equivoca. Un día, cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a recordarle su promesa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Génesis 17:1-2. A los ojos del mundo era imposible, pero Dios no depende del tiempo ni de la lógica humana. A pesar de sus dudas, Abraham creyó. Y cuando todo parecía perdido, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Y Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Génesis 21:1. Dios cumplió su palabra, porque Él no miente. Tal vez hoy sientes que tu promesa está tardando demasiado, pero quiero decirte algo: Dios nunca llega tarde. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Has dudado del tiempo de 1200? Dios, porque no ves respuestas inmediatas. ¿Has sentido que tu milagro no va a llegar porque ya pasó demasiado tiempo? Y si hoy decides creer, aunque la espera haya sido larga, Dios no olvida lo que promete. Escribe en los comentarios: confío en la promesa de Dios, aunque tarde. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar tus problemas? ¿Que no tienes lo necesario para cumplir el propósito que Dios tiene para ti?
Gedeón también se sintió así. Era un hombre común, sin gran influencia, que vivía con miedo. Su pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas y él se escondía tratando de sobrevivir. Pero un día, el ángel del Señor se le apareció y le dijo algo sorprendente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón no se sintió ni esforzado ni valiente. Se sintió pequeño, incapaz, débil. De inmediato respondió con dudas. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6:13. ¿Cuántas veces has hecho esa misma pregunta? Si Dios está conmigo, ¿por qué sufro tanto? Si Dios tiene un propósito para mí, ¿por qué me siento tan débil? Si Dios realmente quiere usarme, ¿por qué me siento tan incapaz? Pero Dios no se dejó llevar por las dudas de Gedeón. Dios veía en él algo que él mismo no podía ver. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Jueces 6:14. Gedeón siguió poniendo excusas. Dijo que era el más insignificante de su familia, el más pequeño, el menos importante. Pero Dios le dio una respuesta poderosa. Ciertamente yo estaré contigo. Jueces 6:16. Y esa es la clave. No importa cuán débil te sientas, si Dios está contigo, eres fuerte. Gedeón pasó de ser un hombre temeroso a convertirse en un líder valiente que derrotó a un ejército inmenso con solo 300 hombres. Dios no necesita grandes fuerzas humanas para hacer su obra. Él solo necesita a alguien que confíe en él. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente fuerte para lo que Dios te pide? ¿Cuántas veces has dudado de que Él pueda usarte a pesar de tus debilidades? Y si hoy decides creer que Dios ve en ti algo más grande de lo que tú mismo puedes ver, Dios no se equivoca al elegirte. Escribe en los comentarios, Dios me ve fuerte, aunque yo me sienta débil. Si Dios está contigo, no hay límites para lo que puedes lograr. ¿Cuántas veces has enfrentado problemas que parecen gigantes? Situaciones que te superan, que parecen demasiado grandes para ti y que te hacen sentir pequeño e incapaz. Así se sintió el pueblo de Israel cuando el gigante Goliat los desafió. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat se paraba frente al ejército y los aterrorizaba. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero entonces apareció David, un joven pastor, sin experiencia militar, sin armadura, sin una espada. A los ojos de todos, David no tenía oportunidad. Cuando vio al gigante desafiar a Israel, su respuesta fue diferente a la de todos los demás. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. David no miró el tamaño del problema, miró el poder de su Dios. Saúl, el rey, intentó darle su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba protección humana, necesitaba la confianza en Dios. Tomó su honda, 5 piedras, y se acercó al gigante. Mientras Goliat confiaba en su fuerza, David confió en el Señor. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Y con un solo tiro derribó al gigante. Aquí está la lección. No importa cuán grande sea el problema, lo pequeño en las manos de Dios siempre será suficiente. David no ganó porque fuera más fuerte, más hábil o más experimentado. Ganó porque confió en Dios. Tal vez hoy sientes que enfrentas gigantes en tu vida, un problema que parece imposible de resolver, una situación que te hace sentir pequeño, un miedo que te paraliza. Pero Dios no necesita que seas el más fuerte, solo necesita que confíes en Él. Ahora quiero que reflexiones en esto.
¿Cuántas veces has sentido que tu problema es demasiado grande para ti? ¿Cuántas veces has creído que no tienes lo necesario para vencer? Y si hoy decides confiar en que Dios pelea por ti, Dios nunca ha perdido una batalla. Escribe en los comentarios: Dios me dará la victoria sobre mi gigante. Si Dios está contigo, no hay gigante que pueda derrotarte. ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida, que estás atrapado, sin opciones, y que el problema frente a ti es demasiado grande? Así se sintió el pueblo de Israel cuando huyó de Egipto. Dios los había liberado de la esclavitud, pero pronto se encontraron en una situación imposible. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército de Faraón, persiguiéndolos. No había escapatoria. Humanamente, todo estaba perdido. El pueblo entró en pánico y comenzaron a quejarse con Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Éxodo 14:11. Tal vez tú también has estado ahí. Has confiado en Dios, has avanzado, pero de repente el camino parece cerrarse. Pero Moisés les dio una respuesta llena de fe. No temáis. Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Entonces, Dios hizo algo asombroso. Le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar, y en ese momento, las aguas se abrieron. El pueblo de Israel cruzó en seco, mientras que el ejército de Egipto, que intentó seguirlos, fue destruido por las mismas aguas que se habían abierto para el pueblo de Dios. Aquí está la enseñanza. Cuando parece que no hay salida, Dios puede abrir un camino donde no lo hay. A veces, Dios permite que lleguemos a nuestro Mar Rojo, no para destruirnos, sino para mostrar su gloria en medio de lo imposible. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida en tu vida? ¿Cuántas veces has creído que Dios te ha llevado a un lugar sin esperanza? Y si hoy decides confiar en que Él abrirá un camino para ti, Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él abrirá un camino, aunque hoy no lo veas. Escribe en los comentarios: Dios abrirá camino en medio de mi problema. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente? Que los recursos se están agotando, que no sabes cómo enfrentar el mañana y que la escasez te está ahogando. Así se sentía la viuda de Sarepta. Era un tiempo de sequía, de crisis, y ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Con eso, planeaba hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero entonces llegó el profeta Elías con una petición inesperada: te ruego que me traigas un poco de pan en tu mano. Winner Reyes 17:11. La viuda, sorprendida, le explicó su situación. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Winner Reyes 17:12. A sus ojos era imposible compartir lo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Pero Elías le dio una palabra de parte de Dios: no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Winner Reyes 17:13-14. La viuda creyó y obedeció, y algo milagroso sucedió. Cada día, cuando iba a la tinaja y a la vasija, había más harina y más aceite. Dios tomó lo poco que ella tenía y lo multiplicó hasta que la crisis pasó. Tal vez hoy te sientes como esa viuda. Crees que lo que tienes no es suficiente. Te preocupas por el mañana. Sientes que la escasez te está consumiendo. Pero quiero que recuerdes esto: cuando confías en Dios, lo poco nunca se acaba. Dios no te ha abandonado.
Él sigue siendo el mismo Dios que multiplicó el pan y el aceite. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes lo suficiente para enfrentar el futuro? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios puede proveer en medio de la escasez? Y si hoy decides confiar en que Dios suplirá todas tus necesidades. Dios es tu proveedor. Escribe en los comentarios: Dios multiplicará lo poco que tengo. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra. ¿Ves? ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente? Que tus recursos, tus fuerzas o tus capacidades no alcanzan para enfrentar la situación que tienes delante. Así se sintieron los discípulos cuando vieron a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con hambre y sin comida. Jesús les hizo una pregunta desafiante: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Los discípulos hicieron cálculos humanos. No había dinero suficiente ni comida para alimentar a tantas personas. Pero entonces apareció un muchacho con 5 panes y 2 peces. Era ridículo pensar que eso bastaría. Pero en las manos de Jesús, lo poco se convirtió en mucho. Jesús tomó el pan y los peces, dio gracias y los multiplicó. Toda la multitud comió hasta quedar satisfecha y sobraron 12 cestas llenas. Aquí está la enseñanza. Dios no te pide que tengas mucho, solo que pongas en sus manos lo que tienes. No necesitas más recursos, no necesitas más fuerzas, solo necesitas confiar en que Dios multiplicará lo que tienes. Tal vez hoy sientes que lo que tienes no es suficiente para enfrentar la vida, pero Dios no necesita que tengas grandes recursos, solo necesita que pongas lo poco en sus manos, y Él hará el resto. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes suficiente para lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios puede multiplicar lo que tienes? Y si hoy decides poner todo en sus manos y confiar en su provisión, Dios sigue siendo el mismo. Escribe en los comentarios: lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Si confías en Él, verás milagros en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas en tu vida no tienen sentido? Que hay circunstancias que parecen injustas, pruebas que no comprendes y sufrimientos que te hacen preguntarte: ¿por qué Dios permitió esto? Así pensaban los discípulos cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. En aquel tiempo, muchos creían que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Por eso le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Pero Jesús les dio una respuesta sorprendente: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Este hombre no era un error, su ceguera no era un castigo, Dios tenía un propósito en su vida. Jesús hizo algo inusual, escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y por primera vez en su vida vio la luz. Lo que parecía una tragedia se convirtió en el escenario para un milagro. Tal vez hay cosas en tu vida que no entiendes, pruebas que parecen injustas, situaciones que no tienen explicación, dolor que sientes que no tiene propósito. Pero Dios quiere que entiendas algo hoy. Lo que hoy parece un error, mañana será un testimonio. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que hay cosas en tu vida que no tienen sentido? ¿Cuántas veces has preguntado a Dios por qué permitió ciertas pruebas? Y si hoy decides creer que todo lo que has vivido es parte de un plan mayor, Dios no comete errores. Él usa incluso lo que no entiendes para su gloria. Escribe en los comentarios:
Dios usará mi prueba para mostrar su gloria. Si confías en Él, pronto verás la razón detrás de cada proceso. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está pidiendo algo difícil, que te está desafiando a confiar en Él de una manera que va más allá de tu lógica y de tus fuerzas? Abraham conoció esa prueba. Dios le había dado una promesa y después de muchos años de espera, finalmente recibió a su hijo Isaac. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Imagínalo. Isaac era el hijo de la promesa. Todo el futuro de Abraham estaba ligado a él. ¿Cómo podría Dios pedirle algo así? Pero Abraham no cuestionó a Dios. Se levantó temprano, tomó a su hijo y emprendió el camino. Al monte Moria, cuando Isaac, sin saber lo que ocurría, preguntó por el sacrificio, Abraham respondió con fe: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. En el último momento, cuando Abraham levantó el cuchillo para obedecer, Dios lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Génesis 22:12. Y en ese instante, Dios proveyó un carnero enredado en un arbusto. Aquí está la enseñanza. Dios no quería el sacrificio de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. A veces, Dios nos pide que le entreguemos lo más valioso para ver si realmente confiamos en Él. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que sueltes algo, un plan que tenías, un sueño que considerabas seguro, una persona o situación que has estado aferrando. No es porque quiera quitarte algo, es porque quiere ver si confías en que Él es tu verdadera provisión. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué cosas en tu vida te cuesta entregar en las manos de Dios? ¿Has sentido que Dios te ha pedido que confíes en Él, incluso cuando no entiendes? ¿Y si hoy decides soltar y confiar en que Él proveerá? Dios nunca te pedirá que entregues algo sin tener preparado algo mayor para ti. Escribe en los comentarios: confío en Dios aunque no lo entienda. Si le obedeces, Él proveerá de maneras que jamás imaginaste. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Que has intentado todo, que has esperado demasiado, pero el milagro no llega. Así se sentía la mujer del flujo de sangre. Durante 12 años había sufrido una enfermedad que la debilitaba y la aislaba. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Ella vivía con dolor, con vergüenza, con rechazo. Para la sociedad estaba impura. Nadie podía tocarla, nadie podía acercarse a ella. Pero entonces oyó hablar de Jesús. Ella no pidió una audiencia con él, no gritó para llamar su atención. Solo tuvo un pensamiento de fe: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. En medio de la multitud se abrió paso. Sabía que no tenía derecho a tocar a nadie, pero su fe era más fuerte que su temor. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, su milagro ocurrió al instante. Jesús se detuvo. Sintió que el poder había salido de él y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Los discípulos estaban confundidos. Había una multitud empujándolo, pero solo una persona lo había tocado con fe. La mujer, temblando, confesó lo que había hecho. Y Jesús le respondió: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Aquí está la enseñanza. No fue el manto lo que la sanó, fue su fe. Jesús no la tocó, no pronunció palabras sobre ella antes de su milagro. Fue su propia fe la que abrió el camino a su sanidad. Tal vez hoy sientes que has esperado demasiado, que has probado todo, que las puertas se han cerrado, que el milagro no llega. Pero Dios quiere que entiendas algo hoy.
Tu fe es la llave que abre el milagro. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estás demasiado lejos de tu milagro? ¿Cuántas veces has pensado que Dios se ha olvidado de ti? ¿Y si hoy decides acercarte a Él con una fe inquebrantable? Dios no ha cambiado. Él sigue respondiendo a la fe de aquellos que creen. Escribe en los comentarios: mi fe abrirá el camino a mi milagro. Si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que todo terminó? Que ya no hay esperanza, que el dolor ha sido demasiado grande, que las promesas que Dios te dio parecieran haber muerto. Eso fue exactamente lo que sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús morir en la cruz. El maestro que habían seguido por 3 años estaba muerto. El Salvador en el que pusieron su fe había sido sepultado. Todo por lo que habían luchado parecía haber llegado a su fin. La cruz parecía la derrota más grande, pero lo que ellos no sabían era que la historia no había terminado. 3 días después, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió lo imposible. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo Mateo 28:6. Jesús había vencido la muerte. Lo que parecía el final era solo el comienzo de la mayor victoria de la historia. Aquí está la enseñanza. A veces, Dios permite que ciertas cosas en tu vida parezcan morir, solo para resucitarlas en su tiempo y de una manera aún más gloriosa. Ese sueño que creías acabado, Dios puede traerlo de vuelta. Esa esperanza que sentiste perdida, Dios puede restaurarla. Esa promesa que creíste enterrada, Dios aún la cumplirá. Los discípulos creyeron que todo había terminado en el Calvario, pero la cruz no fue la derrota, fue la puerta a la resurrección. Tal vez hoy sientes que todo está perdido, que el dolor ha sido demasiado, que ya no hay esperanza, pero Dios quiere que entiendas algo hoy. Lo que parece el final en sus manos es solo un nuevo comienzo. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que no hay más esperanza en tu vida? ¿Cuántas veces has creído que Dios no cumplirá lo que prometió? Y si hoy decides confiar en que su poder puede resucitar lo que parecía muerto, Dios no ha terminado contigo. Si Él venció la muerte, también puede vencer cualquier problema en tu vida. Escribe en los comentarios: lo que parecía muerto en mi vida, Dios lo resucitará. Si confías en Él, pronto verás un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado te descalifica? Que por lo que hiciste, por tus errores o por las decisiones equivocadas, Dios ya no puede usarte. Así podría haber pensado Saulo de Tarso. Era un perseguidor de cristianos, un hombre temido por la iglesia primitiva. Su único propósito era destruir el movimiento de Jesús, hasta que Dios lo detuvo en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, una luz del cielo lo envolvió y quedó ciego. Por 3 días, Saulo no pudo ver, ni comer, ni beber. Pero Dios tenía un plan. En lugar de destruirlo, Dios lo transformó. Cuando Ananías, un seguidor de Jesús, recibió instrucciones de buscar a Saulo, su reacción fue de miedo. ¿Cómo Dios podía querer salvar a alguien como él? Pero Dios le respondió con una verdad poderosa: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Hechos 9:15. Dios no vio a Saulo por lo que había sido. Dios vio a Pablo, el hombre que escribiría gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol que llevaría el Evangelio a las naciones. Dios no se enfoca en lo que fuiste, Él se enfoca en lo que puedes ser en sus manos. Pablo pasó de perseguidor a predicador, de destructor de la iglesia a constructor del reino, de enemigo de Cristo a uno de sus mayores testigos. Aquí está la enseñanza. Tu pasado no descalifica tu futuro cuando Dios está en control. Tal vez hoy sientes que has fallado demasiado, que ya no hay redención para ti, pero Dios quiere que entiendas algo.
Lo que viviste no fue un error. Dios puede usar hasta tus peores momentos para su gloria. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no puede usarte por tu pasado? ¿Cuántas veces has sentido que tus errores te alejaron de su propósito? Y si hoy decides entregarle tu historia a Dios y permitirle escribir un nuevo capítulo, Dios es experto en transformar vidas. Escribe en los comentarios: Dios usará mi historia para su gloria. Si confías en Él, verás cómo lo que parecía un fracaso se convierte en un testimonio. ¿Cuántas veces has sentido que ya es demasiado tarde para cambiar? Que has cometido demasiados errores, que no hay oportunidad para ti, que Dios ya no puede hacer nada con tu vida. Así podría haber pensado el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. Era un criminal, un hombre condenado a muerte por sus propios actos. Él sabía que no merecía misericordia, pero en su último aliento miró a Jesús y se atrevió a pedirle algo imposible. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No pidió ser bajado de la cruz. No pidió que Jesús detuviera su castigo, solo pidió ser recordado. Y lo que recibió fue mucho más grande. Jesús, en medio de su propio dolor, le dio la promesa más hermosa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Aquí está la enseñanza. Nunca es demasiado tarde para la gracia de Dios. Ese hombre no tuvo un tiempo de cambiar su vida, no tuvo tiempo de demostrar con obras su arrepentimiento, pero en un instante su fe lo llevó a la salvación. Tal vez hoy piensas que tus errores te han alejado demasiado de Dios, que ya no hay oportunidad para ti. Pero Dios quiere que entiendas algo. Mientras haya vida, hay oportunidad. No importa cuán lejos hayas ido, su gracia puede alcanzarte. No importa cuán roto estés, su amor puede restaurarte. No importa cuánto hayas fallado, Él aún tiene un lugar para ti en su reino. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Cuántas veces has creído que Dios no puede perdonar lo que hiciste? Y si hoy decides creer que su gracia es más grande que cualquier error, Dios no rechaza a los que vienen a Él con un corazón sincero. Escribe en los comentarios: la gracia de Dios me da una nueva oportunidad. Si confías en Él, hoy puede ser el inicio de una nueva historia para ti. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio, y eso te hace parte de un grupo especial. No todo el mundo llega hasta aquí, pero tú lo hiciste, y eso significa que Dios está hablándote, que su palabra ha tocado tu corazón. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final porque Dios tenía algo para mí hoy. Quiero saber quiénes son los elegidos que han sido transformados por este mensaje. Además, si este estudio te ha bendecido, comparte este video con alguien que lo necesite. No te quedes con esta enseñanza solo para ti. Alguien más necesita escuchar lo que Dios ha hablado hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No es casualidad que hayas llegado aquí. Dios tiene mucho más que enseñarte, y este canal será una fuente de alimento espiritual para tu vida. Si ya estás suscrito, felicidades. Eso significa que has decidido caminar con Dios y seguir creciendo en su palabra. Pero si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Dios quiere hablarte en cada enseñanza. Por último, antes de cerrar este video, quédate unos minutos en silencio. No apagues el video de inmediato. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. Usa este momento para agradecerle, para hablar con Él, para rendirle tu vida una vez más. Recuerda, nada en tu vida ha sido un error. Todo ha sucedido con un propósito. Que la paz de Cristo sea contigo. Amén.